chat. Bien. Ahí está, Joaquín, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, mientras van llegando acá, que veo que bueno, algunos se siguen conectando, ahí Francisco lo va admitiendo, pero bueno, quieren hacer alguna, no puedo abrir a muchas preguntas en este momento, ¿sí? Pero me quieren hacer alguna, me quieren sugerir alguna en el chat, si quieren algún ejercicio, algo que no les haya salido y lo hago. Sí, si lo estuvieron viendo. Ejercicio de la práctica, que tengan marcado, este no me salió. Me pueden poner el número si quieren de la práctica en el chat, ¿eh? Buen día, Micaela, me ponen en el chat. Hoy me preguntan por el mail, pero no me pueden. No tengo mail. El mail es interno para la cátedra. Recuerden que todas las consultas, Vanessa hace una pregunta lógica que es los mails de los profesores. ¿Sí? Yo tengo demasiado lío ya en mi mail, así que no lo voy a dar. Pero ustedes pueden acceder a mí porque quiero tener las cosas ordenadas, chicos. Mi mail es un caos. Pueden contactarnos en. Profe, yo para mandar eh, los ejercicios, pregunto. ¿Dónde los mando? ¿Por la plataforma? Sí, por la plataforma y por la plataforma también nos pueden contactar por dudas, ¿sí? Es en la pestaña Consultas Generales. Ajá. Sí, aquí me van llegando Mira, ejercicios. profe, le Unos. quería comentar algo. Sí, Le comento a todos los profesores en el vivo para que tengan en cuenta que yo tengo un problema con el campus que no puedo entrar. Por lo general, la tarea no las puedo mandar de ninguna materia. Lo quería dejar en claro. Hasta que no me lo solucionen, no puedo entrar. Tengo que pedir las tareas por los grupos de WhatsApp, pero mandarlas no puedo. qué pena, Evelyn, ¿no? Que me hablaba así, que ya me habías comentado la vez pasada. Pero se podrá solucionar eso, ¿no? No te funcionaba el usuario y la contraseña. No, la contraseña y todo yo puedo entrar normalmente, pero yo cuando quiero entrar a los cursos, o sea, las materias, Ah, no me dejan entrar. ok, ok. Recordá que tenés un mail de Secretaría Técnica, ahora lo. Mandé. Mandé y me contestaron, me dijeron que ellos entran normalmente, pero no puede ser que yo hace una semana no podía entrar y ahora no puedo. Mira qué raro. ¿Sabrás este truco? Te voy a decir un truco súper pedestre, pero eso de borrar las cookies del navegador o de poner un navegador nuevo, no sé si Sí, te lo ya me dijeron. explicaron, mis compañeros me ayudaron y me dijeron, capaz que porque los tenés en modo avión, saqué el modo avión, capaz que porque tenés muchas pestañas abiertas, saqué las pestañas abiertas, lo abrí en ventana incógnita, algo así, tampoco. ¿Probaste en una Así que bueno, computadora? recién coincidimos, no, desde el celu. Pero igual hace una semana yo podía entrar, por eso es el problema. No sé por qué ahora no me deja. Pa- Y de hecho eh, podía ver los videos de un profesor que envía. sí. Tendría que, seguro que la prueba tendría que ser desde una computadora por ahí, porque viste, las aplicaciones del celular suelen dar problemas. Igual voy a hacer lo posible para conseguirme una, pero por ahora tengo ese problema que quería comentar. Mirá, ¿sabes qué? Si tenés este problema, Evelyn, y querés hacer igual las entregas, entregá las entregas viejas con las nuevas, porque también me preguntan en el chat sobre la fecha límite de las entregas, ¿no? Que saben que es esta semana, ¿no? Esta semana, no, perdón, esta semana es la actividad 1A y la semana que viene la actividad 1B. Sí, son las fechas límites. La fecha límite sería mañana a las 12, a las 0 horas, si quieren hasta todo mañana para entregarlas. Entonces, para entregar la tarea, la 1A. Después hay otra 1B que tienen una semana más. Si es un caso excepcional y quieren entregar la tarea como Evelyn que no puede acceder, entreguen la tarea 1A con la 1B o con la 2. Sí, no hay problema. Escriban en la tarea, perdón, profe, me atrasé porque no podía entrar al campus, pero quiero que vean mi tarea y se las corregimos igual. ¿De acuerdo? Gracias, profe. De nada. Entonces, a ver, me recomendaron dos ejercicios en el chat que voy a elegir uno a discreción, sepan disculpar.
Me piden el 7J y un candidato que me gusta. Y el práctica 2, no voy a hacer me piden uno de la práctica 2, que es adelantado, así que no lo voy a hacer. ¿Quién más? ¿Quién más? Vectores Profe. Buen día, es el profe. tema de hoy. Recuerden que vectores ¿Puedo, R2, que ¿te alguien puedo más preguntar algo? es el tema de hoy, ¿eh? Perdón, pisé a alguien. ¿Quién quería hablar? Buen día, profe. ¿Cómo Buen está? día. Ayer nomás me asignaron las materias y me fijé y me aparece como que hay que entregar las tareas. Sí. ¿Cómo es el tema de eso? Porque soy nuevo en esto del CBC. Recordá, bueno, lo primero que tenés que hacer es verificar las grabaciones de las clases viejas, ¿sí? Verificar Sí, las grabaciones de las clases viejas, recuerden, para todos, ¿eh? Todos los que se unan hoy, bueno, ahora que ya somos más, todos los que se unan hoy, bueno, primero mi nombre es Agustín Méndez, ¿sí? Estoy dando clase con el otro profesor que es Fernando Rauch, y todas las clases que eventualmente se hayan perdido, si empezaron hoy, las tienen grabadas en el campus. Repito entonces lo que dije en la primera clase. El campus es su mejor amigo, su herramienta indispensable para cursar esta materia. Sí, está ok. bien. Tienen que vayan Sí. buscando distinto tipo de material, ya sean explicaciones que están subidas a YouTube, ejercicios resueltos, ¿sí? Por supuesto, las prácticas que necesitan ir completando para ejercitar, ¿no? Las prácticas con los ejercicios sobre lo que vamos viendo y prepararse para los exámenes, ¿sí? Recuerden que tienen exámenes como eran parciales, pero esos van sin nota, es solo aprobado o desaprobado, que creo que les ponen satisfactorio o insatisfactorio. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Y qué te iba a decir? Hay que tener los dos aprobados para rendir el final, que sí va a ser con nota, es final obligatorio para todos. ¿De Ah, acuerdo? bueno, bueno. Pueden mirar en el chat, que creo que están pasando, acá lo estoy viendo, las clases grabadas, muchas gracias Emilia B, que pone en el chat las clases grabadas pone un link que debe ser al campus, ¿sí? Pone un link al campus ahí en el chat con las clases grabadas para que las vean. ¿Sí? A ver, me había Ok, preguntado. muchas gracias. Y tengo una duda más. Ponerle que, bueno, hoy inicié y tengo que ver las clases, todo eso. Eh, Poner que no llego a entregar porque creo que me fijé y creo que es el 28. Creo que, Sí, no sé si es los que no hayan mañana, no, venido, sí, el sábado creo que es la entrega. sí. Y Sábado es el límite de la entrega. Sí, los que no haya, los que estén empezando tarde, por el motivo que sea, pueden entregar, pueden hacer la primera entrega, la 1A, la pueden hacer con la 1B, ¿sí? Y si se atrasaron mucho, la pueden hacer con la 2, ¿sí? Escriban en la tarea que se atrasaron porque no tenían un usuario y pueden hacer la entrega con la 2. listo, ¿De listo. acuerdo? Eso quería saber, profe. Muchísimas ¿Sí? gracias. De nada. Dale. Bueno, y para empezar y para repasar, voy a... Esperen que voy a compartir. Voy a hacer uno que me pidieron, que lo voy a cambiar un poquito. Sí, cuidado que me pidieron todavía me pidieron de prácticas que no vimos todavía. ¿Está? Recuerden que recién vamos por el ejercicio 7, fue el último que vimos. Me había Y... confundido. Profe, Ahí voy. Sí. a mí me quedó una duda de la clase pasada de por qué cambiábamos los mayores y menores. Viste que hacíamos el paso uno y 2 y Sí. todo eso. ¿Por qué lo hacíamos? No sé si Voy me... a hacer, voy a hacer unos que... Hay dos que me pidieron que son parecidos. Repaso clase pasada. Pero cuidado que la clase de hoy no tiene que ver con la pasada, es solo para que se vaya conectando la gente. Aunque llega bastante tarde, la verdad, por favor no lleguen tan tarde. El repaso de la clase pasada era resolver. Y voy a tener... Me pidieron el J y el L en el chat. Voy a hacer el L, pero son parecidísimos. Esto es ejercicio 7L, práctica
1 sobre lo de los signos que poníamos si no, que estaban preguntando recién. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar con este conjunto. Y les pongo, estas son las llaves del conjunto. ¿Sí? Les dice resolver, no me acuerdo si la palabra era resolver o expresar como intervalos, me parece que es la forma más exacta de ponerlo. ¿Se acuerdan? X menos 1 menor o igual que 3. Este ejercicio vamos a hacer para repasar uno de la clase pasada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, solución, lo primero que tengo que poner es esto. Hacer esto, estimados alumnos, está mal. ¿Sí? Uno está tentado a resolverlo como si fuera una ecuación, como si fuera un igual. ¿Sí? Pero tengan cuidado que esto está mal porque x menos 1 puede ser una expresión positiva y negativa. ¿Sí? Yo no puedo pasar algo, se dan cuenta lo que dice, ¿no? Esperen que se los marco acá en rojo. Si yo esto lo paso acá felizmente multiplicando, ¿sí? Bueno, eso podría dar vuelta el signo de la desigualdad si fuera negativo, porque x menos 1, ustedes imagínense que x menos 1 probablemente sea algo negativo, ¿sí? Cuando x sea 0, qué sé yo. ¿Sí? X menos 1 puede ser, esa expresión puede ser negativa, tengo que dar vuelta la boquita de la desigualdad. ¿Sí? Entonces eso fue en mi clase, eso ya no lo puedo repasar porque ya fue muy lejos. Entonces, hacer esta primera línea está mal. Lo correcto es hacer la regla de los signos. Que es, por supuesto, esa es una manera complicada de decir, que la desigualdad hay que llevarla contra el 0. Ahí ya me estaba equivocando. Paso el 3 para el otro lado y vengo acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces estás grabando, Francisco, ¿no? Sí, sí. Perfecto, porque ya voy a tener que empezar a correr. Entonces, desde acá, por supuesto, la regla de los signos pide, se la pongo acá en un costadito, la regla de los signos pide que yo tenga dos expresiones así, ¿no? Una expresión acá y otra expresión acá, menor o igual que 0. Entonces, ¿sí? Voy a tener que juntar todo esto en una única fracción. No puedo recuadrar esta pizarra, es imposible. ¿Sí? Todo esto ¿sí? Lo quiero llevar a una única fracción. Y esperen, se los pongo en otro color. A ver, se los pongo en verde. Ahí. Y ahora, por ahí ustedes no se dan cuenta de lo que quise poner en verde, pero cuando termine de hacerlo sí se van a dar cuenta. Porque yo voy a hacer esto, lo voy a juntar todo en una fracción. ¿Que se acuerdan cómo era? Tengo que hacer el denominador común, había puesto así Fernando la clase pasada, ¿sí? Dijo que, bueno, este 3 no se escribe, ¿no? Se los pongo con caligrafía finita, porque no se escribe, pero acá es 3, se ve que se los pongo así finito porque esto no se escribe, sobre 1. ¿Está? Eso no se escribe, pero bueno, entre x menos 1 y 1, entre los denominadores, tengo que hacer denominador común, que por supuesto es x menos 1. Porque hacer un denominador con 1 no cambia nada, tengo que poner x menos 1. Entonces,
Acá viene 3x menos, más 5, menos, por supuesto este menos es este menos. Y acá tengo que poner 3 por x menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto se hace expresar como una fracción. Estaban en la clase mía del jueves pasado, ¿sí? Repásenlo si lo necesitan. Pero la gracia es que si uno hace las distributivas, se lo vuelvo a poner en línea finita, si uno hace la distributiva de x menos 1 con este término y este término, vuelve a la expresión en azul. ¿Sí? Eso tienen que practicar hacerlo. ¿Sí? Practicar hacer ese denominador común. ¿Sí? Siempre vuelven, quieren estar en una expresión equivalente a la que recuadré en azul. ¿Sí? Entonces, bueno, esto yo lo resuelvo así. De paso practicamos un poco de manejo algebraico. Fíjense, yo voy a dejo el paréntesis. ¿Se dan cuenta? Dejo el paréntesis. Y recién ahora lo saco con los signos que corresponden. ¿Se acuerdan? Sacar un paréntesis con un menos adelante era cambiar todos los signos. Entonces vengo acá. ¿Sí? Está todo acá. Ya casi, fíjense que ahí lo tienen arriba a la derecha en sus pantallas. ¿Sí? Lo que tienen acá circulado en verde, ya casi estamos, ¿eh? Ya ustedes dirán, bueno, Agustín, eso es esa expresión en verde. A lo que yo les digo casi, porque tengo que ordenar, ¿se acuerdan lo de las X con las X y los números con los números? Yo tengo 7X y le resto 3X, entonces me queda un total de 4X. Y después los números, tengo el 5 más el 3, me da que tengo 8. Está claro para todos que estos numeradores son iguales, ¿no? Y recién esto es, yo se los muestro, recién acabo de llegar a lo verde. ¿Se dan cuenta? Y se los pongo, ay, pero les tapa. Qué pena, esperen que les corro acá mi interfaz, no sé si se puede. Sí, ahí. Recién abajo de todo llegué a lo verde que les dije de entrada. ¿Sí? Esto que está acá es esto verde a lo que quería llegar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y a partir de acá empezaría el ejercicio de la regla de los signos. ¿Sí? Porque, y acá, bueno, acá recordar. Y miren lo que voy a hacer. Fíjense lo que hace el profesor suspicaz. Les borro todo el resto. Pero no, no se los borro, no se los borro. A ver, ¿se los borro o no se los borro? No, no importa. Sí, se los borro. Acá empieza otro ejercicio. ¿Sí? Acá sería el mismo ejercicio, este L que estoy haciendo, es este mismo. Lo que pasa, lo cambié con manejos algebraicos y lo traje a este otro que es mucho más fácil. Esperen, no voy a hacer tan malo, lo voy a dejar copiar un par de líneas más ahí. Ahí estamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero acá empiezan, lo que está circulado en verde, empieza un nuevo ejercicio, que es el de la regla de los signos que me preguntaban. ¿Sí? Porque esto se lee, ¿sí? Se lee, tengo una fracción, ¿sí? Lo voy a escribir todo abajo, se los escribo todo, un repaso largo estamos haciendo. Una fracción es negativa, tengo una fracción negativa, ¿cierto? Está claro para todos que lo que está circulado en verde dice que la fracción es negativa. ¿Sí? Lo que está escrito en verde
es que la fracción es negativa. Esto que está escrito en verde. Todo lo que está escrito en verde es lo mismo. Todo lo que les marco en verde. ¿Sí? Son todas maneras de decir lo mismo. Y ahora, bueno, decía, la fracción es negativa cuando, por supuesto, los signos del denominador y denominador, del numerador y denominador, son distintos. ¿Sí? Tengo que tener signos distintos. ¿Cierto? O bien tengo positivo y lo divido por un número negativo, o bien tengo un número negativo y lo estoy dividiendo por uno positivo. Esas son las dos únicas maneras que una fracción puede ser negativa. Eso tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, esperen que les voy separando así. Voy a hacer como dos problemas. El de la izquierda, ¿sí? Es 4x más 8 positivo. Fíjense cómo escribo con el mayor igual. Y x menos 1 negativo. O 4x más 4 positivo. Perdón, más 8. Ya estaba haciendo al revés, además, cuidado que no se equivocaba el profesor. Acá va negativo, había que poner. Con cuidado esto, porque uno se mecaniza y comete errores. Y x menos 1 positivo. Quiero que estemos todos de acuerdo en que, sí, lo ven, ¿no? Esto que está acá, a ver, les hago unas flechitas más. Bueno, negativo, negativo. Quiere decir esto de acá, y este positivo, voy a usar color azul para lo positivo, es lo que dice acá. ¿Cierto? Positivo. Y este otro negativo. Sí. En el denominador no debería ir sin el igual. Muy bien, muy bien. Acá en el planteo mío hay un error, que es que esto está mal. Como bien me apuntan, no tengo el chat, no tengo el nombre, pero gracias. ¿Sí? El denominador nunca puede ser 0. Entonces ese palito ahí está muy mal. ¿Sí? Esto también es un error muy común. Porque uno ve que acá tiene el menor igual y dice, ah, bueno, le pongo palito abajo a todo. Pero no, a los denominadores no se le puede poner palito abajo. Mucho cuidado. ¿Estamos? Bien. Y ahora, con esto, voy a despejar. El despeje no es largo. Fíjense, y es parecido, ¿no? Porque acá tengo 4x mayor o igual que menos 8, o sea, x mayor o igual, cuidado, fíjense que acá, como voy a dividir por 4, que es un número positivo, no cambia la desigualdad. ¿Sí? La desigualdad acá la mantuve. ¿Sí? Ay, no me llega nada. Acá. Acá la desigualdad se mantiene porque estoy pasando el 4, que es el 4 positivo para el otro lado. Lástima que no tengo para mostrarles uno negativo. Y acá, facilísimo. Esperen, miren lo que voy a hacer. Se lo llevo hasta abajo de todo, así me quedan todos parejitos. Ahí tengo las dos primeras condiciones. ¿Sí? Y de estos dos de la derecha, despejo, que voy a tener que hacer el mismo despeje, ¿no? Si se fijan, es el mismo despeje. Háganlo con cuidado, si no quiero que con el apuro se equivoquen. Y acá va I, porque por supuesto, ¿no? Esta I es esta misma I. ¿Sí? Cuando yo pongo puntos suspensivos es porque es todo lo mismo, chicos. ¿Está? Y ahora, si quieren, miren lo que yo les decía, acá arriba en la pantalla empezó otro ejercicio. ¿Está? Y ahora, ¿qué les voy a hacer? Les voy a correr más pantalla para que ustedes vean otro ejercicio. ¿Sí? Pero les doy un poquito más. Ahí. Ahí les muestro otro ejercicio y acá en la pantalla. Se ve esto es lo que siempre hacemos en la matemática, ir convirtiendo el ejercicio en cosas más simples. Porque acá, ¿sí? Vamos en cada uno de estos
Lo ponen en la recta, para no marearse, ¿no? Esto. Acá cada uno lo voy a poner en la recta. ¿Sí? Acá por supuesto es O. ¿Se dan cuenta? Estas son las rectas, ¿no? Acá está el 0 y acá está el 0. ¿Sí? Entonces, bueno, empecemos por la derecha, ya que yo usé colores. ¿Sí? Esto era lo que yo tenía marcado en rojo. Entonces, vienen ustedes y lo marcan en rojo. Qué pena, este justo no me sirve. Qué pena. -2 está acá, ¿no? Entonces, lo rojo son los números menores o iguales que -2. Todo para allá. ¿Sí? En cambio, el azul es del 1, son los números mayores que 1. Entonces, ¿se acuerdan que se ponía el paréntesis? Ahí. ¿Sí? Pero recuerden que yo quiero los números que están pintados de los dos colores, de rojo y de azul. Entonces, esto no hay ninguno, entonces lo conoce como conjunto vacío. Se pone así, cuando no hay ningún número que cumpla las dos cosas, se ponía esta O tachada. Ahora miremos del otro lado de la misma manera. Fíjense, del otro lado voy a querer cambiar los dos. Voy a cambiar los dos de lugar. ¿Sí? Entonces, ahora pasa al revés. Acá tengo el -2. Y quiero los números que son mayores o iguales a -2. Acá sí va a haber una intersección. Y después, en azul, tengo el 1 por acá. Y quiero los menores que 1. ¿Sí? Y los marco con color. Lo ven todos, ¿no? Ahí. Colores, no sé, de San Lorenzo. ¿Está? Entonces, bueno, el lado izquierdo, los números que cumplen a la vez lo rojo y lo azul son los que están en el intervalo -2, 1. ¿De acuerdo? Y esta es la respuesta al ejercicio. ¿Sí? En realidad, vieron, no se suele poner, el vacío ese no se suele poner. Sí, la respuesta por Profe, qué. ¿puedes Unir el subir más vacío. arriba si les hago captura? ¿Cómo no? La respuesta en realidad se pone esto solo, ¿no? Unir con el vacío es como sumar 0. Pero bueno, no importa ustedes para acordarse. ¿Qué están arriba? Ahí arriba, La cuenta anterior vendría a ser. esta cuenta. Sí. Ahí. Para que te corro esto. Ahí. Esta cuenta es muy importante, es una parte importante y quiero que noten cómo en la matemática todo se va acumulando. ¿Se acuerdan esto? Esta cuenta de unir fracciones fue lo que hice en la primera clase. ¿Se acuerdan? Primera clase de la del jueves pasado. ¿Sí? La primera clase conmigo, hicimos esto y ahora se lo sumamos a lo de las desigualdades que vieron con Fernando para tener todo este choclo. ¿Llegaron a copiar acá? ¿Sí? Recuerden que pueden capturar la pantalla si están en una computadora con la tecla de Windows, la dejan apretada y tocan imprimir pantalla. Y yo se lo llevo a Más arriba documentos. que, profe. Más arriba que escribió. Acá. Ay, ay. Ahí empieza la solución, ahí empecé la solución. ¿De acuerdo? Bien, este ejercicio bastante arduo. ¿Sí? Me pusieron varios parecidos en el chat y elegí también el que fuera más complicado. También veo que me llevó bastante tiempo, así que tengo que empezar ya con el tema nuevo, ya mismo, perdón que no puedo, no acepto consultas, igual esto es un tema viejo. Así que me doy una página nueva y empezamos con el tema de hoy, chicos. Bueno, el tema de hoy en realidad va a haber un tema que voy a dejar un hueco porque aparte es simple. Cuidado con lo que es el módulo, voy a poner la definición nada más, porque eso es algo fácil. ¿No?
poner solo la definición y no voy a hacer ejercicios. Los ejercicios los van a tener que pensar ustedes. ¿Sí? Pero el módulo es esencialmente, ¿sí?, cambiar. ¿Sí? Escribíamos así. Vamos a decir que es... El módulo lo que hace es... El módulo de un número X convertirlo en su contraparte positiva. Le doy solo la definición. A ver, por ahí alguno de ustedes. Bueno, escribamos un poco mejor. Es decir, y acá les pongo ejemplos, que es la mejor manera de usar el módulo, ¿sí? El módulo de menos 3 es 3. El módulo de menos 87 es 87. Pero cuidado, que también voy a tener el módulo de 3, que queda igual, 3. ¿Sí? Los positivos los deja igual y los negativos los cambia a positivos. ¿Sí? Negativos cambia a positivos. Y los positivos los deja igual. Y fíjense aparte cómo escribo, ¿no? Módulo de 3, ¿sí? Esto se lee módulo de 3. Perdón, de menos 3. Y esto se lee módulo de 27. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, bueno, en la práctica van a tener ejercicios, ¿sí? En general, voy a decir una cosita más. De lo que se trata es de pensar, es así, se trata de pensar, uno está en la recta, esperen, les voy a poner todo, una brevísima cosita más. Se trata de en la recta pensar no en el número 3 o menos 3, ¿sí? En lugar de pensar lo que pongo en azul, el menos 3, voy a pensar el segmento, perdón, quise decir esto. Voy a pensar el segmento al que da lugar, ¿sí? El menos 3 que marqué acá, da lugar a un segmento, ¿sí? Segmento hasta el 0. No sé si lo llegan a ver ahí en azul. Por supuesto, ese segmento va a medir 3. ¿Se dan cuenta? En ese sentido es el módulo, cambia, casi les diría, mejor, para lo que vamos a ver hoy, yo les diría la longitud, más que del segmento, les diría de la flecha, que es lo que va a ser el tema siguiente que tenemos que ver. ¿Sí? Pero no, la flecha sáquenla, porque la verdad que no se usa en la recta. ¿Sí? Cada número, sea positivo, sea negativo, ¿sí? A ver, este 3 es igual al módulo de menos 3. ¿Sí? Es la longitud del segmento asociado al menos 3. ¿Está? O si prefieren, la distancia del menos 3 al 0. Esa es otra manera de decirlo. La distancia del menos 3 al 0. ¿Sí? Por supuesto, si acá tengo, a ver, lo pongo en verde, acá tengo el 4, ¿no? Entonces acá coinciden, porque la distancia del 4 al 0, cuando yo pienso el segmento, obviamente va a tener longitud 4. ¿Sí? Esta longitud, la longitud del segmento verde, es 4,
que es la norma de 4. Este es fácil. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo piensan así. Tienen un solo ejercicio igual de esto, pero háganlo con cuidado, tampoco lo desestimen. Bien. Entonces, el tema importante de hoy es... Ya ven cómo lo estoy despreciando este tema, así que mejor cambiémoslo. Saquen captura si necesitan. En pantalla. El tema de hoy es el plano cartesiano. ¿Sí? Dos coordenadas, también conocido como la batalla naval de los números reales. Aunque ya ustedes son ya su generación no sé si sabe lo que es la batalla naval. Le vamos a poner así, R2 al plano cartesiano. Esa simbología, en vez de los números reales, le ponemos R2, porque, bueno, se llama cartesiano, porque el primero en desarrollarlo, en pensarlo, fue el filósofo francés René Descartes, que lo que dijo fue, bueno, muchachos, hace rato que venimos con esta recta, ¿sí? Euclides, sobre todo las rectas y los segmentos, ya basta, ¿sí? Ya nos aburrimos. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso? Bueno, lo novedoso es, no fue tampoco tan ingenioso, él dijo, bueno, agreguemos otra recta. ¿Sí? Por el 0 voy a agregar otra recta. Ahí. Esto es el famoso plano cartesiano. ¿Sí? Otra recta que tenga también, por supuesto, va a tener todos los números, todo lo mismo. Digo, ahora va a ser el más infinito, va a ser arriba, el menos infinito abajo. Entonces imaginarán como tengo el 1, el 2, el 3. Algunos los pongo arriba, otros se suelen poner abajo. Bueno. Y también los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Sí, ahí voy para los costados. Bueno, tengo lo mismo para arriba. Los positivos. Ahí tengo siempre más espacio para arriba. Y para abajo, lo mismo, pero están los negativos. Se dan cuenta cuál es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que el profesor tan viejo dice por batalla naval? Uno va a, no sé, cualquier punto, y lo voy a marcar en rojo, no sé, este de acá, cualquier punto en donde yo pinche, ¿sí? Pum, pincho ahí, va a tener coordenadas, ¿sí? Ustedes lo voy a llamar el punto, este es el punto A, que tiene, ¿sí? Coordenada 2 en el eje horizontal y 3 en el eje vertical. ¿Sí? Entonces escribimos, A es el punto 2, 1. Siempre se pone primero el eje, ¿sí? Horizontal y después el vertical. El eje horizontal se llama eje de las X o abscisas. Ahí está. Y el eje de la vertical se llama eje Y o eje de ordenadas. Sí, pero recuerden que siempre se pone primero la coordenada en el eje X. Entonces se dan cuenta que este plano es toda mi pizarra, ¿sí? El pizarrón es toda su hoja. Su hoja está abarcada en este plano cartesiano, donde ustedes pinchan con la virome, les voy a pinchar en otro lugar acá, donde ustedes pinchen con la virome, bueno, van a poder ir con una punteada horizontal y una punteada vertical, van a poder ir a, ¿se ve? Voy a poner por allá. Van a poder ir a las coordenadas, menos 2, 3 es este punto B. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por eso dije batalla naval, donde pincha un barquito, tiene 2 coordenadas. ¿Está bien?
¿Sí? Por supuesto, acá yo las puse todas para ilustrarles, puse todos números enteros, pero no tendría por qué, no sé, les pongo uno, ¿dónde se los pongo? Por acá. A ver, acá. Acá. ¿Sí? Puede dar fracciones. Sí, no sé bien esto qué fracción va a dar, qué sé yo. Este que está acá le pongo C, no sé, que es un número entre 2 y 3, si quieren puede ser, lo voy a poner con fracciones. Como 2,6, creo que 7, está más de la mitad. Me parece. no sé. ¿Alguien preguntó algo? Que creo que está más de la mitad, que supongo que debe ser Está un más de la 2,6. mitad, ¿no? Está más de la mitad, o sea que sería como, no sé, 2,75, si quieren ver con coma. ¿Sí? Eso es, sería 2,75, que son 2 y 3 cuartos, ¿no? Como 11 cuartos sería, si me dejan ahí poner fracciones. 2,75 es 11 cuartos. ¿Sí? Digo, acá está el 11 cuartos. ¿Se puede poner así, profe? O se puede ¿Cómo? poner 2,7. Se puede poner 2,7 o sí hay que poner ahí 11 cuartos. No, eso yo lo estoy poniendo como ejemplo, ¿sí? Tendrían que ustedes mirarlo por ahí en la hoja cuadriculada para saber bien, pero a veces es difícil saber bien exacto, así haciéndolo a pulso y dibujando las coordenadas, pero sepan que pueden ser fracciones, ¿sí? Y acá tengo, no sé, este sí lo voy a poner este sí lo pongo con decimales. Menos 3,8 voy a poner. Son solo ejemplos. ¿Sí? Eso se separa con punto y coma. ¿Estamos? Bien. Entonces, bueno, acá ya esto es el plano cartesiano que nos va a ocupar. Tenemos, bueno, le decía, eje de las ordenadas, el vertical, el de las abscisas, el horizontal, cómo ponen las ordenadas. Y lo que vamos a trabajar, lo que van a tener que trabajar en el ejercicio 9, vamos a decir. Ah, no, el 9 estaba mirando mal. Otra práctica, perdón, no importa. Lo que van a tener que trabajar en el ejercicio 9 es no solo el punto, sino, cuidado con esto, el ejercicio 9 les va a empezar a trabajar lo que se llama vectores, que son los segmentos que parten desde 0 hasta el punto. ¿Sí? Ahí ¿sí? Se lo suele poner con una flechita. ¿Sí? El punto A define un vector que es el mismo punto A, ¿no? Se suele poner en minúscula. Se pone en mayúscula el punto y en minúscula el vector, chicos, pero son la misma cosa. ¿Sí? Se suele escribir también con minúscula. A igual al 2,1. ¿Lo ven? Ahí está esa flecha. Y el B, ahí acá se los pongo también. El B lo mismo. Este es el vectorcito B, se pone así una flechita. ¿Sí? B minúscula. ¿Sí? Y el último que tenemos es este que está acá, el C en verde. Ahí va. Qué lindo. El vector C. ¿De acuerdo? Ahí está, sí, son todos, bueno, cada punto define un segmento, desde el 0 a ese punto. Eso es lo que se llama vector. ¿De acuerdo? Sí, el segmento se llama vector, pero lo que nosotros conocemos son los puntos. Está bien, entonces, bueno, a partir de ahora o sea, va a ser los puntos, a veces van a ser vectores y a veces van a ser puntos, pero ustedes van a poder deducirlo desde el contexto, qué es lo que quiero hacer con ellos. ¿Sí? No voy a usar esto mismo, saquen captura que quiero cambiar de pantalla.
¿Por qué tengo que usar otros vectores para lo que quiero decir? Vamos a sumar estos vectores. ¿Sí? La idea por la cual se introducen estos segmentos es para sumar, si quieren, podemos decir, queremos sumar puntos. ¿Sí? Queremos sumar los puntos, la suma de puntos, ¿sí? Se representa con vectores. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos eso. ¿Sí? Porque tengo, a ver, ¿qué voy a usar? Suma de vectores. No se los voy a poner al costadito. Vamos. Bien. Ahí va. Entonces imagínense que voy a partir del mismo. A ver, voy a partir del... Tenía acá, era el... Primero que puse era 2,1, ¿no? Usemos el 4,1, lo voy a cambiar. No. Bueno, sí. Tenemos acá, les digo las coordenadas, porque si no, no estoy diciendo nada. Este es el vector que tiene 4 en X, ¿sí? Y 1 solo en Y. Se los cambié. Voy a usar otras letras para estos vectores. Voy a usar las letras últimas. B. Si prefieren ustedes, pueden escribir que acá, ahí está el vector. O sea, yo lo voy a escribir así. Voy a escribir así 4,1, pero ustedes tienen que pensar que esto es una B mayúscula, si prefieren, que es un punto. ¿Sí? Y pongamos también en azul. Voy a poner en verde. Es el contraste del semáforo. Pongamos otro. Pongamos el 2, 3. Estaría por acá. Estoy haciendo a ojo. Sepan disculpar. Bueno. Acá está el 2. Y acá está el 3. Sí, le voy a, porque acá estaría en el eje vertical, acá estaría el 2, ¿no? Ahí no se marean. Este es el 3. Ahí. Está ahí, este le voy a poner W. Se suelen usar estas letras, para en lugar de las A, B y C, se suelen usar esas últimas letras. U, V y W. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a querer, acá ya lo tengo el verde, W es igual a 2, 3. Entonces, lo que voy a querer hacer es, a ver qué color pongo, en azul. Lo que voy a querer hacer es sumar estos dos vectores. ¿Sí? B más W. ¿Se imagina que va a ser igual? Sumo coordenada a coordenada. 4 más 2 en la primera y 1 más 3 en la segunda. Es decir, 6, 4. ¿Sí? El vector B más W va a ser el 6, 4. Y fíjense qué es lo que pasa. Fíjense lo que pasa. Vamos a poner recta acá. Sería, ¿lo ven? No sería, me está dando medio mal, perdonen ahí. Perdón, una consulta.
Sí. Las coordenadas que escribiste, tanto en verde como en rojo, Sí. son los puntos en realidad, no los vectores, ¿no? Los vectores son el segmento, pero yo voy a hablar del 4,1. 4,1 es a la vez un punto y un segmento. Cuidado. O sea que el punto y el vector se escriben de la misma forma. Correcto, se escriben de la misma forma. Cuidado con eso, muy buena pregunta. Gracias. Estamos, entonces, bueno, esto acá me quedó un poco desacomodado. Esperen. ¿En qué me estoy equivocando? Me está equivocando. ¿Vieron? El profesor dice que me quedó desacomodado porque está escribiendo mal. ¿Vieron? Está escribiendo las coordenadas al revés. Esto quise decir. Ahí. Ahí sería, porque quiero ir. ¿Se dan cuenta? No hagan como yo. Primero pongan bien las referencias abajo. ¿Sí? El 6 está por acá, ¿no? Y el 4 está por acá. Entonces, ahí lo ponen bien. Ponen acá. ¿Sí? Y ahí recién ahora hacemos la línea. Yo me estaba apurando ahí. Ya van a ver por qué me estaba apurando. Eso que pongo en azul es, ¿sí? Lo ven, es el 6,4, ¿no? No quiero hacer más lío, pero esto es V más W, el que está en azul. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esperen que les separo con la cuenta que hice a la derecha porque se me van a ver. Ahí. Sepárense esto ustedes en su carpeta. ¿Sí? Así no se lo mezclen. Bien. Entonces, fíjense que, porque ¿qué es lo que pasó? La suma que tienen a la derecha de sus pantallas no es otra cosa que pensar, ¿sí? La suma de la derecha de la pantalla lo que hace es, fíjense, el 2, lo voy a poner acá en verde. Piensen que ustedes están en el 4,1, están en este puntito de acá, están en el 4,1 y fueron, ¿sí? Y al 4, en la segunda coordenada, ustedes están partiendo, me llegan a ver, ¿no? Ustedes se paran acá, ¿sí? Tienen el 4,1 y le vamos a sumar, nos paramos acá y queremos sumar el 2,3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es, a la primera coordenada, 4, le sumo 2 unidades. Y a la segunda coordenada, que es 1, le sumo 3 unidades. ¿Cierto? Eso fue lo que hicimos. A la primera coordenada le sumé 2, a la segunda coordenada le sumé 3. Pero eso no es otra cosa que este triángulo de acá. ¿Lo ven? Lo que digo es que este triangulito verde es igual a este triangulito verde. Esperen que me faltó completar el triángulo. Soy un genio bárbaro. ¿Se dan cuenta? Los dos triángulos verdes que hay en la pantalla son el mismo. Sí, déjenme que acá les borro para. Los dos triángulos verdes que están en la pantalla son el mismo, ¿no? Tienen las mismas longitudes de los catetos, no son triángulos rectángulos. ¿Está? ¿Sí? Eso fue lo Profe, que ¿de dónde salió hicimos. eso que hizo? El 2 y el 3, yo quiero Sí. representar ¿Lo ves? geométricamente lo que es la suma de vectores. Es decir, al 4,1, sumarle el 2,3 significa ir 2 para la derecha y 3 para arriba. ¿Siempre va a ser así en todas las cuentas que nos dé? Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Siempre se va a sumar 2 y 3. Gráficamente, esos 2 y 3 que voy para arriba no es otra cosa que pegar al final del vector rojo el vector azul. ¿Se dan cuenta de esto, no? La suma de vectores, por eso uso estos segmentos, estas flechas, para representar, ¿sí? Que la suma de puntos, porque acá hay uno de ustedes que dice, Agustín, ¿por qué usa la palabra vectores? Decirle puntos.
la suma del punto 4,1 con el 2,3, y ¿por qué me usás la palabra vector? La palabra vector está asociada a segmento en lugar de punto, ¿sí? Y cuando yo empiezo a usar los segmentos, veo esta representación geométrica de la suma, que es la más fácil posible. Al final de un segmento le pongo otro. No sé si me están viendo en la camarita, tengo camarita, ¿no? No sé si están viendo, pero al final de un segmento pongo otro. ¿Sí? Es más simple imposible. ¿De acuerdo? Perdón, recién Sí. cuando decías que los dos triángulos eran iguales, el de que se le suma al 4,1 para llegar al 6,4 lo veo. No sé dónde está el otro triángulo. Cuidado, muy buena pregunta. Los triángulos son como los... El otro igual sería el W, ¿no? ¿Cómo? El otro igual que ya no ve sería el W, que es en la recta de abajo, Correcto. sería el 2 para arriba. Estos son los triángulos, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo marcar mucho. Pero los triángulos son estos. Por eso los hice con punteada porque no quiero marcar mucho. Pero ¿los ven ahora mejor? ¿Sí? ¿Saben qué? Los voy a hacer con gruesa. Que sea lo que Dios quiera. Los triángulos son estos. Ahora los borro. Este es uno, que es el que me dijeron que veían, y el otro es este, cuidado. Ahora los borro porque si no queda un mamarracho. ¿Se dan cuenta? Esos dos triángulos en verde son el mismo. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. ¿Siempre se suma primero lo que está en X a lo que está, no, al revés? Lo que está en Y se le suma a lo que está en X. Siempre voy a representar como ese triángulo en verde Después del para llegar triángulo en al punto. rojo. Excelente pregunta. Claro, si No yo me quiero puede ir mejor. invertirlo, digamos, el Porque gráfico, ¿lo puedo hacer? ¿se dan cuenta lo que la pregunta? Voy a expreso la pregunta para que entiendan lo importante que es. Como toda suma que se define, uno quiere que B más W sea igual a W más B, y lo pongo acá en negro. Pero por supuesto, W es 2,3 y B lo pongo en negro porque ya no importan los colores. Si yo sumo en el otro sentido y queda W más B, es como uno espera, la suma es conmutativa, ¿cierto? Entonces tengo que llegar al mismo resultado. ¿Me siguen, no? Tengo que llegar también al 6,4 en azul. Tiene que ser lo mismo B más W que W más B, porque si alguien les dice suma en su vida, tiene que ser, si ustedes escuchan la palabra suma, tiene que ser igual sumar en un sentido que en el otro. Sí, tiene que ser conmutativa. Entonces, esta idea de sumar W con B, lo que se representa de esta manera, miren lo que pasa. Ahora, al final del vector W, copio el vector B y miren lo que pasa. Vengo a parar a lo mismo. ¿Se dan cuenta? Formo un paralelogramo. ¿Sí? Esto creo que hasta se conoce como ley del paralelogramo. Perdonen que quedó el mamarracho, pero se entendió, ¿no? ¿Sí? Siempre B más W o W más B va a dar lo mismo porque me forman un paralelogramo, ¿no? La manera de sumar, las dos sumas dibujan un paralelogramo y la suma es la diagonal. ¿Sí? Así que da lo mismo, ¿no? Si voy por un lado o por otro, llego al mismo lugar que si voy por la diagonal. Eso es les diría la definición de paralelogramo. ¿Sí? Profe, de ahí el triángulo rojo estaría representado invertido. Cuidado, que también hay un triángulo en rojo. No, no está invertido. Lo voy a dibujar, pero después lo voy a borrar porque va a quedar medio mamarracho. Pero, ¿se acuerdan? Este es el que ponía con líneas gruesas. Lo dibujo y lo borro. Los triángulos rojos son estos.
son este, ya sé que quedó horrible, ¿eh? Y este, ya los borro, pero mírenlos. Ahí, esos dos triángulos en rojo son el mismo. Es el triángulo de base, ¿no? Es el triángulo rectángulo de base 4 y altura 2, mejor dicho, de catetos, 4 y 2. Perdón, 4 y 1. ¿Sí? Los triángulos rojos, ¿sí? Son los rectángulos de cateto 4 y cateto 1. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta que esos dos triángulos son el mismo? Lo voy a borrar porque queda horrible el dibujo. Profe, quedan igual, pero no son los mismos puntos. Porque, por ejemplo, el triángulo abajo sería 4-0 y el de arriba sería 6-2, ¿o no? Correcto. Sí. Sí, sí, no tienen los mismos vértices, es lo que dice ella. ¿Sí? Le corrijo un poco las palabras, pero se entendió, se entendió. No tienen los dos triángulos. Cuando yo digo que los dos triángulos son iguales, ¿se acuerdan que se decía congruentes en el secundario? No sé si lo vieron. Triángulos congruentes es cuando tienen todos los mismos lados y ángulos y demás. Es el mismo triángulo corrido en el espacio. Es muy importante esto de la suma de vectores. Y entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, Agustín, pero si hay suma de vectores, vos dijiste muy bien que tengo que sumar, una cosa fundamental es sumar en dos sentidos. Y otra cosa fundamental de la suma es que haya una resta de vectores. ¿Sí? Les quería mostrar esto también, porque uno podría, bueno, querer hacer la resta. ¿Se dan cuenta? Voy a poner la resta. ¿Dónde la voy a poner? Porque quiero aprovechar ese dibujito. ¿Me dejan borrar? Déjenme borrar, permiso. Déjenme borrar lo de la derecha, que quiero aprovechar el dibujito. Acá, copien por favor lo de la derecha. Igual es claro para todos. Sí, no hay nada iluminador en esto de la derecha. Porque les quería hacer notar que uno también puede tener, voy a decir así. Cuando uno ustedes hacen B menos W, lo van a pensar, perdón, voy a hacer W menos B, solo porque es más, un poco más visible en el gráfico. W menos B, a ver si los pongo así. Esto se puede hacer. Y todos se imaginan lo que va a hacer. Es al 2, 3, le voy a... Eso fue la pizarra. Al 2, 3, le voy a restar el 4, 1. Y esto va a dar lugar al vector que en la primera coordenada tiene 2 menos 4 y en la segunda tiene 3 menos 1. O sea que este es el vector B menos W. Perdón, W menos B es el menos 2, 2. ¿Sí? Acá está. Le voy a poner, ¿qué color puse? Amarillo. A ver si se ve bien el amarillo. Se ve bastante bien, ¿no? Ahí está. Sí, dije bien. Perdonen, que estaba diciendo mal, muy mal. Ese era menos 2, menos 2. ¿Sí? Acá lo sobrescribo ahí. Menos 2, 2 es este. Este es el vector de la resta. ¿Sí? Que es acá. Menos 2, 2. Es este de acá. A ver, lo pongo. Y quiero mostrarles algo con el de la resta. Es este el amarillo. ¿Sí? ¿Estamos? Ese va a ser la resta, ese es... Ahí no me va a entrar, me parece. No me va a entrar, se los pongo acá, se llega a ver acá, ¿no? W menos B, ahí se llega a ver. Y fíjense una cosa, por ahí ustedes estarán pensando, ¿cómo puedo calcular el B menos W como los paralelogramos, como calculé W más B? Entonces, les pongo acá a anotar
¿Sí? Si llamo menos b al vector, llamemos menos b al vector, se imagina, ¿no? Menos 4 menos 1. Lo llamo menos b porque le puse negativa a las dos coordenadas. ¿Sí? ¿Está bien? Se obtiene hacer b, perdón, otra vez será posible. W menos b es lo mismo que hacer W más menos B. ¿Se dan cuenta? Estas dos cosas son la misma. Les dejo a ustedes que hagan la cuenta. No me van a hacer la cuenta, por favor. Estas dos cosas van a dar lo mismo. Y este que tengo a la derecha lo represento con la ley del paralelogramo. ¿Sí? Lo ven, ¿no? Lo represento con el paralelogramo, donde... Ay, se me terminan los colores. Vuelvo al negro. Déjenme volver al negro. El menos B va a ser este negro que pongo acá. Ahí sería... Quiero hacerlo más o menos... No, ¿qué estoy diciendo? Ahí, de vuelta me apuré. Porque primero tengo que poner las coordenadas. De vuelta se apura el profesor. Menos 4 y menos 1. Ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces este es el vector. ¿Sí? Este que está en negro, este que les pongo en negro es menos b. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se dan cuenta del paralelogramo cómo queda? Miren. No sé si se dan cuenta porque yo estoy poniendo muchos colores, pero el paralelogramo es este. Es este, o si prefieren, este otro. No se completa así, ¿no? Digo, los caminos se completan así. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿De acuerdo? ¿Estamos Ahora con no esto? hay que hacer como dijo la compañera, profe, del otro lado. ¿De qué otro lado, perdón? Que la compañera dijo que había que sumar invertido o algo así. Ahora no hay que hacer lo mismo del otro lado. No, no me doy cuenta de cuál es el otro lado al que te referís. Del lado negativo. Lo que pasa es que ese sumar invertido, cuidado, recuerden, sumar, esperen que se los marco, se lo digo de vuelta. Para hacer, yo puedo hacer B más W. ¿Sí? Repaso todo. Yo puedo sumar B más W o sumar W más B y va a dar lo mismo. ¿Sí? Hacer primero lo verde y después lo rojo, hacer primero lo rojo, después lo verde, llegó al mismo punto final. ¿Sí? Ahora, pensemos con el verde y el negro. Hacer primero el negro y después el verde, voy a llegar a lo mismo que hacer primero el verde y después el negro. Esos son, me parece, los dos sentidos a lo que querés decir. Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Yo tengo Bien. una consulta, perdón. No Sí. sé cómo llegaste al menos 4 menos 1. No No, porque terminé de menos B entender. yo lo definí como menos 4 menos 1. Menos B, eso Ah, es ok. un nombre que puse, ¿eh? Ok, ok. Cuidado, no se mareen, que solo puse un nombre. Pero en general, si yo tengo un vector B, el vector menos B es cambiarle el signo a todo, como uno espera, ¿no? Claro. Porque es como multiplicar por menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, Una a ver. consulta. Sí.
Con la resta no es como en la suma que se le agregaba, digamos, para un lado, por ejemplo, cuando era la suma, vos habías representado en el plano el punto B y le agregabas 2 para llegar hasta el 6, que era lo que valía W, y 3 Sí. para llegar hasta el 4, creo, que era Sí. lo que valía W. Sí. Entonces, ¿eso no se hace para el otro? ¿Cómo no se hace para el otro lado? ¿O cómo? Sí, para la resta, cuidado, que hacer, ¿sí? Lo digo de vuelta. Hacer, yo hice la resta, la manera lógica de pensarla es W, primero lo verde y después lo negro. B menos B. W menos B. ¿Me seguiste? W menos B. Es este caminito. Pero cuidado que uno podría hacer primero el negro menos B más W. Se los escribo acá. ¿Están de acuerdo todos que estas dos cosas son la misma? Menos B más W. Todo esto va a dar lo mismo. Lo que pasa es que no les hice la cuenta y por ahí por eso no me creen. Pero todas estas cosas son lo mismo, como si se tratara de números, chicos. ¿Sí? Porque coordenada, coordenada es lo mismo. Las cosas son lo mismo. ¿Está? Este dibujo que me estarán pensando, Agustín, ese dibujo lo recontra usaste, ¿sí? Te escribiste todo ahí, podías haber usado otro. Lo que pasa es que yo les quería mostrar una cosita más, que es la siguiente. Este punto, vamos a poner así. No se lo voy a poner mayúscula. Con esto termino el gráfico, no lo pongo más. Este punto, ¿se acuerdan? Lo ponía en mayúscula, W. ¿Sí? Tenemos el punto W y tenemos el punto V que está acá, rojo. Bueno, acá mi B mayúscula y B minúscula no se distinguen demasiado. Está, a ver, esperen que les cambio esto, se les pongo un poquito más. Ahí, B minúscula. ¿Está? Entonces, con este dibujo quiero responder a la pregunta: ¿cuánto es la distancia entre B y W? ¿Alguien sabe eso? A ver. Se los voy a poner acá al costado. ¿Cuánto es la distancia entre B y W? Perdón. Estoy escribiendo mal, perdón. ¿Qué segmento representa la distancia Profe, ¿no sería lo mismo pero negativo? Me gusta eso. Por ejemplo, está en 4, 1, sería menos 4 menos 1, y está 6, 4, y sería menos 6 menos 4, ¿o no? No. Cuidado. Un poco de pasión. Ay, me quedé sin colores. ¿Se dan cuenta? Este segmento que pongo en punteado, en amarillo. ¿Se dan cuenta a qué otro segmento es igual? ¿Sí? Este segmento en amarillo, por supuesto, este es el... Se dan cuenta cómo se escribe, ¿no? El segmento WB. Se escribía así, no sé si escribieron geometría alguna vez en el secundario, pero se escriben los extremos del segmento. ¿Sí? Al otro amarillo, es igual al otro amarillo. El otro amarillo mide lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Saben por qué es eso? Porque los Es triángulos congruente con el son... signo opuesto, ¿no? ¿Cómo? Que es congruente con el signo opuesto. Correcto, el signo. Cuidado, a nosotros ni siquiera nos hace falta el signo porque estamos en geometría. Ni siquiera queremos que sea positivo y negativo. Pero lo que tienen que saber es que el triángulo, ¿sí? Los triángulos, este lo voy a poner O acá, ¿no? El punto 0 siempre se le pone O. ¿Sí? Y entonces acá lo voy a poner en negro, a estos puntos les voy a poner, no sé, S y T.
¿sí? Entonces, los triángulos no les voy a... los triángulos O, ST y D o W son congruentes, es decir, lo que decía antes, son el mismo triángulo corrido. Entonces, en particular, ¿sí? Ay, me quedo sin espacio, me quedo sin espacio. Bueno, lo pongo acá. Entonces, esto implica que, ¿sí? Esto implica que la distancia, la longitud de B, la longitud, vamos a poner así, miren, ¿eh? Vamos a poner... la distancia de B, perdón, de W a B es igual a la longitud del segmento. ¿Sí? Esperen, vamos a escribir un poco mejor. Total, esto es así se escribe. No sé por qué hay tantas vueltas. La longitud, se pone dos palitos a los costados. ¿Qué representan los dos palitos? Longitud. Cuidado que, esperen que lo escribo un poco mejor, porque los de la derecha son en minúscula y los de la izquierda son en mayúscula. ¿Sí? Ahí está. W minúscula menos B minúscula. Ahí está. Los de la derecha son en minúscula y los de la izquierda son en mayúscula. Cuidado que yo tengo un problema con la caligrafía, profe. Acá. W, D. Esos dos palitos a los costados significa longitud. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Profe, ¿qué significa la línea arriba de la W y la B? Significa segmento. El segmento que une los puntos W con B. Que es lo mismo que la distancia de W a B. Son todas maneras de decir lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo quería, ¿se dan cuenta? Repasemos todo esto último. Yo quería, de todo esto que dibujé en todo este choclo de rectas, de segmentos, estaba disfrazada, estaba oculta la distancia entre mis puntos originales, B y W, y quería que lo viésemos. ¿Sí? La distancia entre B y W está disfrazada en el vectorcito que está en amarillo, B menos W. No está disfrazada, está repetida, vamos a decir. Está repetida en el vectorcito BW. Esos dos segmentos son iguales. Y eso es por geometría. Porque los triángulos, esos triángulos que puse, son el mismo. Y cuidado que hay una cosa de fondo que es media compleja, que es que esos dos triángulos comparten dos lados que son iguales, ¿sí? Los lados verdes son iguales y el lado rojo es igual al lado negro. Y además comparten un ángulo. ¿Sí? Y además comparten un ángulo. Y eso es por las rectas paralelas. ¿Se acuerdan los ángulos alternos e internos entre paralelas? ¿Sí? Es eso. ¿Sí? No, perdón, no son alternos e internos. Estos se llaman correspondientes. ¿Sí? Los ángulos, el ángulo, lo que digo que el ángulo en S y el ángulo en O son correspondientes. Este angulito con este angulito son correspondientes entre paralelas, se llaman. Eso es una cosa profunda de geometría euclídea. Sí, que me parece demasiado para este curso, pero quería que si van a necesitar, ¿sí?
el hecho de que la distancia entre dos puntos es igual a la norma, a la longitud del vector que surge de restar esos los vectores asociados a los dos puntos. ¿Sí? Eso es muy importante. Y ahora lo voy a llevar a un ejercicio. Me está quedando corta la clase. Qué pena. Acá perdí un poco de tiempo. Porque, bueno, les pongo ya el ejercicio. Sí. Lo que está en la recta azul, B, es B más W, pero no es lo del punteado amarillo, ¿no? Lo del punteado amarillo sería WB. Correcto. Segmento entre dos. El punteado amarillo es el segmento que une los puntos W y B. ¿Está bien? Bien, entonces... ¿Sí? Una pregunta. ¿Con esta clase podríamos terminar la práctica 1? Sí. Bien. Esta clase terminaría la práctica 1. Voy a ver hasta dónde llego, el resto lo van a tener que leer ustedes. ¿Sí? Bien, bien. Pero no voy a llegar bastante igual, ¿eh? Porque lo anterior inspira la pregunta, ¿cuál es la longitud de un vector? ¿Vieron? Yo les dije, bueno, que íbamos a calcular la longitud del vector B menos W, a lo que W menos B. A lo que alguno de ustedes dirá, pero Agustín, ¿cómo mido la longitud de un vector? Eso es algo fácil, por eso no lo dije todavía. ¿Sí? Miren, tan fácil es que ni siquiera les voy a poner. Ni siquiera les voy a poner coordenadas. ¿Sí? No importa este vector qué coordenadas tiene, lo voy a llamar A y B a las coordenadas. ¿Sí? Las coordenadas de este vector son A y B, lo que fuera. Y al vector le pongo B. Entonces, ¿saben cuál es la longitud de ese segmento B? Fíjense en esto. La longitud del segmento B, si le elevo al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo, porque es un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan el teorema de Pitágoras? Se los pongo en otro color. ¿Qué lo ponía? ¿En verde? Sí, se los pongo en verde finito. Ven acá en verde les pongo, es un triángulo rectángulo lo que hay acá de fondo. ¿Sí? Por supuesto, es un triángulo rectángulo de catetos. Este mide A y este mide B. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, decía el teorema de Pitágoras. ¿Está? Se los pongo acá al costado. Pitágoras. Entonces, lo que voy a hacer de acá es despejar la norma de B. La longitud, le digo norma y longitud son la misma palabra, chicos. Lo que pasa es que norma, ustedes en la vida cotidiana nunca se la encuentran, pero significan lo mismo. La norma, la longitud de B es elevar al cuadrado de las coordenadas, sumarla y tomar la raíz. Entonces, les pongo un ejemplo. Supongan que, se imaginan, esto es una pavada, el que ya usamos. No sé, bueno, no, voy a usar otro. Supongan que esto es 4 y esto es 3. ¿Sí? Entonces, si el vector B es el 4, 3, entonces la norma de B es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado.
¿cierto? O sea, la raíz cuadrada de 16 más 9, o sea, la raíz cuadrada de 25, o sea, 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, todo este segmento, la longitud del segmento es 5. ¿Está? Pero, por supuesto, tengan No cuidado, marques porque nada, a profe. veces les podría poner cuidado que hay veces que les puedo poner uno negativo. A ver, les pongo un doble E por acá. Sí, a ver, déjenme ponerles uno por acá, que tenga coordenadas, no sé, menos 2 y 5. ¿Sí? Este de acá le pongo W y que tiene coordenadas menos 2 y 5. ¿Sí? Entonces ahora norma de W es igual a la raíz cuadrada de menos 2, no se olviden de poner así, ¿no? Menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto me va a quedar un número que no es exacto, ¿no? Esto es una raíz así media fea, porque es la raíz de 4 más 25, la raíz de 29, ¿vieron? Entonces la dejamos escrita así, pues es un número decimal infinito. ¿De acuerdo? Profe, ese número no se representa en la recta, ¿no? En, No, en el en gráfico esta no se cosa que dice ahí, representa. No. en el gráfico, Es sí. decir, No se representa. no está representado, cuidado, no está representado en los ejes, pero te das cuenta que la longitud de este segmentito, ¿sí? Es raíz de 29. Pará, acá se lo pongo mejor. Esto mide raíz de 29, eso quiero decir. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. Lo que acabo de hacer hace rato, raíz de 25, no sé si ubica ahí. Puso 5. ¿El Sí. 5 en dónde iría? 5 Usted, es la longitud de este segmento. Cuidado, no va ni en el eje X ni en el eje Y. claro, pero ahí no quedaría solamente raíz de 5 y después hacer el factoreo. Y después de hacer el factoreo, bueno, al final de todo te quedaría como, que sería 2 por raíz de 5. No, Y eso cuidado. sería... ¿Vos querés que el 29 decís? No, ¿eh? No, este que hizo hace rato. Es El exactamente eso. 25, el 25, cuidado, ¿sí? Cuidado que el 25 es, la raíz de 25 es 5, ¿eh? No te dejes hacer ningún caso de factoreo. No, disculpe, no, ahí está, no, leí como 20 yo, disculpe, ¿Sí? no, nada, Si hiciste 20. nada, listo, gracias. De nada. Muy bien, entonces ahora les pongo un ejercicio, porque parece que estoy volando hace un rato. El ejercicio que se van a encontrar es el que ya lo hicimos. Vuelvo a la pizarra de atrás. Sí, perdón. Capturen, por favor, acá. Capture. Voy a hacer el ejercicio que hicimos antes, pero lo voy a hacer analíticamente, ¿no? Sin la necesidad del dibujito. Espero que tengan el dibujito a mano en su carpeta, porque voy Profe, a hacer el perdón. ejercicio. En la pantalla anterior, ¿podrías bajar un poquito? Porque la barra de Teams no me deja ver lo que escribiste al final de todo. Ahí se ve todo, ¿no? Mm, no, sí. Pará. Esto me Ahí. decís. Sí, Esto. eso. Muchas Perdón. gracias. Sí. Háganme acordar. Ahí está todo igual, ¿eh? Ahí está todo. Capturen esto. No, porque ustedes tienen una barra más abajo donde estoy yo, ¿no? Claro, no les sale todo lo mismo que a mí. Gracias a Sí, eso. claro, por eso. Bien. Entonces, capturen acá. Les decía, el ejercicio que van a hacer es hallar la distancia entre el punto... Perdón, vamos a poner así. Los puntos. ¿Sí? Que el que hicimos antes. Se los pongo con mayúscula.
¿sí? Pero en realidad, ¿se acuerdan? Esto en realidad era en minúscula, porque lo que tenía que hacer era pensarlos como vectores. Solución, ¿sí? Como vimos 2 pizarras atrás. La distancia entre W y B, mayúsculas, no es otra cosa que la norma de W menos B. Y fíjense cómo lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer todo analíticamente. 2, 3, es W, ¿no? Esperen, se los pongo abajo, así me siguen mejor. Esto es la norma del 2, 3, que es W, menos 4, 1. ¿Cierto? Ahí les voy subiendo porque si no, no me van a ver bien. O sea, la norma de la resta de las primeras coordenadas, la resta de las segundas coordenadas. Esta cuenta ya la habíamos hecho igual antes, pero la quería repetir. Tranquilito. O sea que lo que quiero calcular es la norma de menos 2, 2. ¿Sí? Y acá se las pongo a la derecha, porque la parte de abajo no me ven. Tengo que agarrar las coordenadas, elevarlas al cuadrado y tomarle raíz a todo. De vuelta, esto, cuidado, no me va a dar exacto. Esto me va a dar la raíz de 4 más 4. La raíz cuadrada de 8. Vieron que no queda exacto. ¿Sí? La respuesta, la distancia entre B y W, es la raíz de 8. Es raíz cuadrada de 8. Esta es la respuesta. No se olviden de poner así, no se olviden de escribir bien la respuesta, porque eso es un ejercicio. Escriban bien la respuesta. Bueno, ustedes van a rendir todo por campus, así que solo van a poder escribir la respuesta en un casillero, pero cuando estén en un examen escrito siempre marquen bien lo que es la respuesta. Eso, profe. Profe, ¿puedo ir un poco más arriba? Así saco captura. ¿Cómo no? Ahí, más arriba. Igual ya saben cómo termina, ¿no? Así que ahí está lo importante del ejercicio. Ahí está lo importante del ejercicio. Si se pierden un poco en la parte de abajo no pasa nada. Capturen. ¿Sí? Bien, y bueno, les voy a dar, no, llevé bastante. Voy a ver este ejercicio que me dicen. Sí, vamos a terminar con... Me faltó poco, pensé que me iba a faltar más. Le voy a poner otro ejercicio con esto. Miren este. No, perdón. Ahí. Capturaron, ¿no? Ya estamos. El ejercicio va a decir así. Ejercicio. Le van a decir así. Sea P. De vuelta se los dan con mayúsculas. Y Q, fíjense, les dicen que Q es un punto de la forma 2A. Por supuesto, esto ustedes lo piensan como vectores, ¿no? P es el 1, 3, se los pongo en minúscula. Y Q es este misterioso vector que tiene esta forma.
El ejercicio les También pide... se puede poner la flecha arriba, ¿no? Para indicar que es un vector. Sí, hay algunos que escriben así, muy bien. El ejercicio pide hallar el número A que hace que la distancia entre P y Q sea raíz cuadrada de 10. ¿Por qué 10, profe? Este es el ejercicio, dice así, ¿eh? Este es el enunciado del ejercicio, todo lo que puse hasta acá. Entonces, profe, sería como que la A es una X. Tenemos que hallar el Correcto. valor, ¿no? Correcto. La A es una X, ¿sí? Cuando yo voy dando distintos valores de A, voy obteniendo distintos puntos Q, ¿sí? Que, si se fijan, cuando yo voy, si yo doy, a medida que yo voy aumentando en A, pongo A igual a 10, 20, 30, 40, me voy alejando de P, ¿sí? Cuando yo voy dando valores más grandes de A, ¿sí? El Q se va alejando cada vez más del P. Se dan cuenta de eso, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? Ahora voy a decir quién es Q. Profe, ¿cómo es el enunciado? Esto es el enunciado, lo que está leyendo en la pantalla. ¿Sí? Se pide encontrar el valor de A que hace que la distancia entre P y Q sea raíz de 10. ¿Sí? Porque Bien. Q son un montón de puntos. ¿Se entiende eso, no? Q son un montón de puntos que, lo que voy a decir después, no sé si por ahí lo debí dejar para más adelante. Q son un montón de puntos. Se está escrito como uno solo, pero son un conjunto de puntos. ¿Sí? Entonces, bueno, de todo ese conjunto de puntos, si es un conjunto de puntos que tienen el doble en la primera coordenada de lo que tienen en la segunda, eso quiere decir el enunciado. ¿Sí? Q son los puntos que tienen el doble en la primera coordenada que en la segunda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de ellos está a distancia raíz de 10 del P? Bueno, solución. Lo que me dicen acá, esto, esperen que les cambie de color. Así que acá empezaría la solución. Lo que dice acá no es otra cosa que esto, si están de acuerdo. Estamos de acuerdo que estas dos cosas dicen lo mismo, ¿no? ¿Sí? La norma de P menos Q es raíz de 10. Y bueno, se lo sigo en azul, ya que lo empecé a poner. ¿Sí? Esto va a ser la norma del 1,3 menos el Q que tiene esta forma misteriosa. ¿Me siguen? ¿Sí? Y ahora cuidado cómo hago este vector resta. Me queda 1 menos 2A en la primera coordenada y en la segunda me queda 3 menos A. ¿Se dan cuenta? Medio feo, ¿no? Pero Profe, bueno. el 1 menos 2A no, y con el 3 menos A no debería estar con raíz cuadrada. Cuidado, no nos apuremos porque todavía tengo los palitos a los costados y a eso ¿se dan cuenta? Estos palitos a los costados me dicen, como me dicen recién, muy bien, los palitos a los costados me dicen que las coordenadas las tengo que elevar al cuadrado, sumar y tomarles raíz. ¿Se dan cuenta? Siguen hasta acá, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora, mucho cuidado con lo que voy a hacer ahora, que hay que hacer lo que llamamos cuadrado de binomio. ¿Se acuerdan? Por favor, el que se pierda en este paso, repase la práctica 0. Perdón, en esto yo le voy a sacar el cuadrado de acá porque no me aporta nada. Ahí.
Profe, ya me mareé. No entendí lo que está haciendo abajo. No es fácil, ¿eh? ¿De dónde sacó el 4? Ya se los marco. Por favor, chicos, que acá hay cosas de la práctica 0. Se las marco. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Y no me pueden preguntar por qué. Perdón, esto parece medio burdo, pero tienen que ya tener practicada la práctica 0 para darse cuenta que esas cosas que les englobé son la misma. ¿Sí? Sería que 2 por 2 es 4 y 3 por 3 es 9, ¿no? Sí. Ah, exacto. Cuadrado de binomio. Si alguien acá dice, uy, me quiero morir, no sé ni la práctica 0, busca en Google cuadrado de binomio. ¿Está? No desesperen, nunca desesperen. ¿Estamos? Y en efecto, esto último que me quedó es una ecuación en A. Si quieren se las acomodo un poco. ¿Sí? Esto último que me quedó. Perdón, la solución empezó recién acá, ¿no? Acá empezó la solución. Porque la hice acá, la hice centrada para que me puedan seguir en la columna. ¿Sí? De esta ecuación, bueno, voy a tener que despejar A, se las acomodo un poco, les decía. ¿Sí? Acomodo, no sé, las... A al cuadrado lo tengo 5 veces. La A sola la tengo 10 veces. Uy, pero... se me fue la voz. Y los numeritos también los tengo 10 veces. ¿Sí? Y ahora, bueno, a partir de acá, ¿lo ven la última línea que escribí? Es una ecuación en A. Quiero despejar la A como la X. Me lo dijeron hace rato. Quiero despejar de acá la A como la X. Miren cómo lo voy a hacer. Voy a hacer así, a ver, esto seguro que lo vieron. Primero paso la raíz la paso como cuadrado. En estas cosas llevan tiempo, pero no son Se contó difíciles. las A como si fueran una X, ¿no? ¿Cómo? Se contó las A como si fuera una X, ¿no? La A la trato como si fuera una X. Hago este despeje. ¿Sí? Y finalmente, ¿se acuerdan cuando yo tenía una ecuación cuadrática? ¿Se acuerdan que uno pasaba todo a un lado y dejaba 0 del otro? Así. ¿Lo ven? Entonces me queda esta ecuación que ustedes por ahí la pueden resolver con calculadora o con la famosa formulita resolvente, se llama fórmula de Bhaskara o fórmula ABC. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es simplemente factor común. Acá dice factor común 5A. ¿Sí? Ustedes siempre vean que si hacen la distributiva vuelven a lo anterior. ¿Sí? El profesor acá lo hace de piola. Aparte porque tiene poco tiempo, pero ustedes lo pueden hacer con más cuidado. Y entonces ya saben que cuando un producto es igual a 0 es porque alguno de sus factores es igual a 0. Yo insistí con esto el jueves pasado. ¿Cierto? Entonces las soluciones a la ecuación son 0 quintos, también conocido como 0. Esta es una de las soluciones al ejercicio. Y la otra es A igual a 2. Esta es una pavada. Estas son las respuestas al ejercicio, que me lo pasé a hacer en azul. ¿Sí? Para contrastar, porque se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta lo que pasa. Fíjense. Volvamos al principio. Empecemos todo de vuelta. Miremos el Q. ¿Sí? Cuando reemplazo A por 0, que me va a quedar el punto 0, 0, entonces voy a estar a distancia, Q y P van a estar a distancia raíz de 10.
Y cuando reemplace en Q el A igual a 2, que me va a quedar el punto 4,2, ¿se dan cuenta? El punto 4,2 va a estar de vuelta con distancia al 1,3, raíz de 10. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que dice? No, profe. Esos valores de A, que fueron 0 y 2, yo los reemplazo en Q y obtengo 2 puntos. El 0, 0, el 0, o sea, 2 por 0, 0. ¿Se dan cuenta? Cuando yo reemplazo A por 0 y A por 2, obtengo 2 valores de Q. Se los pongo acá abajo. Este valor de A da lugar a Q igual 2 por 0, 0. Y este valor de A da lugar a Q igual 2 por 2, 2. ¿Cierto? Porque esa es la fórmula de Q. Mírenla en sus carpetas que yo no quiero subir. Entonces esto me da un punto Q 0, 0 y este otro me da un punto Q 4, 2. Ahí se los escribí todo. Estos puntos Q que tienen en sus pantallas son los que están a distancia de P, raíz de 10. ¿Qué trabalengua? ¿Sí? Profe, significa que siempre va a haber uno de los dos resultados que es de 0, ¿no? Correcto. Sí, sí, siempre va a haber un resultado que es de 0. Pero ojo porque este A igual a 0 me salió justo de casualidad por esta ecuación. No siempre esta ecuación que llegan acá va a tener solución A igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que el resultado tiene, o sea, hay dos resultados, no hay una respuesta. Hay dos resultados, pero cuidado que el resultado es lo que recuadré, porque el ejercicio no me pide hallar los Q, sino me pide hallar los A. ¿Sí? ¿Estamos? Y voy a terminar la clase con esto de las A. Vieron que yo le dije que esto hay un tema atrás que por ahí lo salteé, pero bueno, Profe. clase con esto. Sí, capturen que tengo que pasar de pantalla. Sí. Disculpe, pero me perdí un toque después de cómo resolvió la parte de 5a cuadrado menos 10a, cómo llegó al punto de abajo. Esto que puse acá. Esto se llama factor común. Ok. ¿Sí? Y por favor, el que no lo sepa, googleelo. Porque es algo muy importante. Muy importante. Bien, entonces termino con la multiplicación. ¿Sí? Porque esto se llama producto. No, la multiplicación se llama producto, ¿se acuerdan? Pero cuidado porque esto se llama producto por escalar. ¿Sí? Esto es una cosa más que quiere decir, porque quiero definir una multiplicación entre los vectores. ¿Sí? Digamos que tengo el vector con el que empecé. ¿Sí? Digamos que B es el vector con el que empecé la clase B, que era el 2, 1, si no recuerdo mal. Entonces quiero definir cuánto es el vector 3, qué sé yo, sí, 3 por B. El vector 3 por B es igual a 3 por 2, 1. ¿Y cómo hago 3 por 2, 1? ¿Se dan cuenta lo que voy a hacer? Voy a hacer la distributiva. ¿Sí? Voy a hacer esto y esto. ¿Sí? En la primera coordenada tiene 3 por 2 y en la segunda coordenada tiene 3 por 1. La segunda me quedó medio aburrido. ¿Sí? O sea que el vector 3b es igual al 6, 3. Producto por escalas, dice, ¿no? Producto por escalar. La última letra es una R.
Producto por escalar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces esta es una definición que se imaginan que la puedo generalizar a cualquier cosa, ¿no? Puedo haber, en vez de haber puesto 3b, pude haber puesto, no sé, menos 8b. No sé, pude haber puesto... esperen una cosa. Miren esto. ¿Dónde se los pongo? Se los voy a poner acá. Yo pude haber pensado menos b. ¿Se acuerdan el menos b del que hablábamos antes? Yo lo puedo pensar como menos 1 por el 2, 1. Cuidado con esto. O sea, menos 1 por 2, menos 1 por 1. O sea, menos 2, menos 1. ¿Se dan cuenta el menos b del que hablábamos antes, que le cambiaba el signo a todo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, se los voy a poner grafiquito acá, al costadito. El ¿Sí? menos 1 sería como el 3. Claro, el menos 1 sería como el 3. Muy buena Bien. observación. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos esto? Uy, ¿qué dije? Esto, 3, viene acá, y el menos, este menos se convirtió en el menos 1. ¿Ven las cosas que les marqué en amarillo? Tengan cuidado que son la misma. ¿Sí? Se los voy a poner así en un gráfico. ¿Sí? Esta es una de las partes que van a tener que seguirlo ustedes solos. O sea que si el vector es negativo, el número que lo multiplique tiene que ser, o sea, pasa a ser negativo. Cuidado porque ahora pongo un ejemplo. Pongo un ejemplito. Fíjense, acá tengo, ¿sí? Lo pongo chiquitito a propósito. Este es el vector B. ¿Sí? Este es el vector B, que es el 2, 1. Y entonces, fíjense, como yo voy a multipliqué por 3 cada coordenada, lo que estoy haciendo es multiplico por 3 cada cateto del triángulo asociado al vector. ¿Sí? Perdonen esto. Prefiero hacerlo al revés. Lo que pasa es que me va a quedar en una línea recta. ¿Sí? Me va a quedar así. Si ese es el 1, 2, ¿se dan cuenta lo que pasa con el 3, 6? El 3, 6 va a venir a ser este. Porque estoy multiplicando del triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo de catetos 1, 2. ¿Se acuerdan del triangulito este? Este triangulito. Este triangulito de catetos 1, 2. Lo estoy multiplicando cada cateto por 3. Entonces es un triángulo proporcional. ¿Sí? Me vengo acá al 3 y me vengo acá al 6. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces el vector B y el vector 3B, el azul es el 3B y el rojo es el B, van a estar dentro de una misma recta. ¿Se dan cuenta? El vector 3b y el b tienen que estar sí o sí dentro de la misma recta. Más aún, el vector menos b también tiene que estar dentro de una misma recta, ¿no? Porque es dar vuelta el otro. ¿Lo ven que todos estos vectores están en la misma recta? ¿Sí? Esto es algo. Este es este que puse en verde, es el menos b. Menos 1, 2, menos b. Todos están en una misma recta, que la voy a poner en amarillo, porque justamente quiero que se vea menos. Todos estos vectores están en una recta B. Vamos a ponerle esta recta, lo voy a poner acá abajo, pero déjenme subirlo. Ahí subo todo. Y esta recta es, la voy a poner en negro, ¿no? Así quiero que se vea bien. Esta recta L L, ¿sí? Es esta de acá, no se mareen. Esta es la recta L.
¿Sí? Profe, arriba no sería, en negativo no sería al revés, el -2 en la horizontal y el Sí, eso Sí, es. Sí, gracias. Cuidado que acá, que yo lo hice hoy antes, creo, esta barbaridad. Es al revés. Acá va el -2 y acá va el -1. Ahí está. Y entonces definí una recta L que está formada por los múltiplos del vector B. Formada por los múltiplos. Escalares del vector 1, 2. ¿Sí? Todas estas palabras largas las vamos a escribir más cortito. Vamos a escribir que la recta L es igual a... La práctica usa la letra K. Esa es mi letra K. Para no voy a usar mi letra K cursiva, es un espanto. Voy a usarla ahí. Vamos a escribirlo así. K por 1, 2. Donde K recorre todos los números reales. Eso significa ser múltiplo, ¿no? Esto significa ser múltiplo. ¿Está bien? Siendo las 10 de la mañana, no quiero dar la verdad una clase tan larga porque siento que a ustedes se les hace de goma, pero el tema de hoy había bastante. ¿Sí? Creo que con esto abarqué mucho, ¿eh? Abarqué mucho. Van a tener que leer solo lo que se llama producto entre vectores. ¿Sí? Esto fue el producto entre un escalar y un vector. Les dejo para que lean ustedes producto entre vectores y se van a dar cuenta que es una pavada. ¿Sí? Con esto terminamos la clase. ¿De acuerdo? Sigan repasando, que recuerden que va a haber, hay cosas que hay huecos en los temas. Sí, esto terminó la práctica 1, pero van a encontrar que hay cosas que por ahí no cubrimos. ¿Sí? Pueden preguntarla en los foros o pueden, mejor, porque si no van a preguntar todo lo mismo en los foros, pueden consultar las explicaciones en la actividad 1 para completar con lo que yo no llegué a dar. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces... Profe, ¿le puedo preguntar Sí. algo que me quedó colgado? Preguntar, ya tengo que... A ver, pregúntame, ¿fue sobre esto? No, es solo un signo de algo que copié, que no sé si lo copié bien o no, porque no sé si puso un por o no puso nada y se le escapó un punto ahí. Ajá, a ver, decime dónde. Cuando puso la distancia entre B y W y B no es otra cosa que las minúsculas de W y B, pero no sé si es W y B negativo, W menos B. A ver. Acá, perdón. ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde lo puso? Acá. Sí. Es B menos W. Perdonen, acá me quedó medio chiquito. Ahí. Ah, es Ahí. menos. Menos. Ok. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra hoja que quieran que repase? Díganme. Díganme. Gracias, profe. De nada. Bueno, los despido entonces. Yo puedo dejar de compartir por acá.